Bienvenidos nuevamente a tu podcast Generación Y, en este episodio titulado Las críticas, el juicio y cómo vivir la regla de oro. Esto está diseñado para ti, joven adventista, pero no lo quiero tocar solo. Tengo a alguien especial a mi lado, Stanley, un amigo, un hermano en la fe y un compañero en la misión. Bienvenido. Hombre, muchas gracias a usted por invitarme a este maravilloso podcast. Sin duda este tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema muy importante, muy sorprendente, porque aparte de ser un tema que para muchos es delicado, porque nos confronta, también nos llena de esperanza, ya que en los escritos de Ellen White, inspirados por el Espíritu Santo, podemos encontrar de una forma muy sana qué es lo que Jesús se quiso dar a entender cuando explicó esto en su momento. Así que, no, hombre, es un tema muy fabuloso. Exactamente, y vamos a empezar entonces con las críticas. Correcto. Quiero leer para ustedes Mateo 7:1. Empezamos algo fuerte, ¿verdad? No juzguéis para que no seas juzgado. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado ese texto? Yo desde pequeño lo he escuchado, pero de verdad entendemos el significado. Igual Elena White nos comenta en el discurso maestro de Jesucristo, que es el libro que estamos tocando en este día, en la página 96, dice: no somos capaces de juzgar con justicia, porque al hacerlo dejamos de mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué crees tú de esto? No, correcto, es una declaración bastante acertada. Principalmente, a mí me gusta estudiarlo desde la perspectiva del contexto histórico. Cuando Jesús habló esto, lo hizo ante un público donde habían judíos, donde habían intérpretes de la ley, y a pesar de que había muchas personas que conocían perfectamente, muchos hacían caso omiso y pensaban que por su condición tenían la capacidad de juzgar. Por ejemplo, tenemos el caso de aquellos dos hombres que subieron al templo. Uno le decía a Dios: gracias porque no soy esto y lo otro, mientras el otro ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza. Exacto. Entonces, en esa condición, el que se creía justo no era justo. Y el que se creía que realmente era un pecador sin sentido, estaba siendo mucho más justo que lo que estaba haciendo el otro hombre. Y a esto se refiere Ellen White con esto. Nos muestra de que muchas personas pueden están siendo mejores en guardar muchas cosas que aquellas que las señalan directamente. Así que hay que tener mucho cuidado con cómo juzgamos. Y no solo es una metáfora bíblica esto, sino que es una radiografía del corazón. Correcto. También ella agrega más en esa página 96: a quien condenamos tal vez se halle en un estado más favorable que el nuestro delante de Dios, como tú lo mencionabas, ¿verdad? Entonces, correcto, muchas veces nosotros, la verdad, no sabemos qué estamos haciendo mal porque no tendemos a vernos nosotros mismos, solo tendemos a ver a los demás. Correcto. Entonces debemos primeramente, ¿verdad?, ver en el espejo y ver qué es lo que tenemos. Bueno, ahora siguiendo a la segunda parte, que es la empatía y la misericordia. Y en ese mismo capítulo, Ellen White también escribe algo que me voló la cabeza. En la página 103 nos dice que la regla de Cristo es tratar a los demás como desearía ser tratado. Correcto. Bueno, esto yo digo en mi mente, y sí, de pequeño me enseñaron así, mis padres: trate a las personas como le gustaría ser tratado. O es otro dicho que dice: es que no te pones en sus zapatos. Correcto. Entonces creo que cambia mucho tu perspectiva, ¿verdad? Sí, y vieras que es muy interesante porque a la hora de estudiar temas complejos como la ley, por ejemplo, Romanos 5:20 nos dice que porque el pecado, por causa de la ley, el pecado se incrementó, pero donde aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué tiene que ver con eso? Muchas veces cuando estudiamos temas como la ley, lo hacemos desde una perspectiva muy crítica y tratamos de decir: bueno, son 10, hice correcto, mi hermano no hizo estos, perdido. Pero si somos empáticos y podemos ponernos en el lugar del hermano, cuando vemos que hay algo que en nuestra vida hemos fallado y lo hemos arreglado, gracias a Dios, pero más adelante vemos un hermano que está en la misma situación, nosotros no podemos solamente hacer que no lo hemos visto, sino que podemos decir: bueno, yo estuve en su lugar, sé cómo se siente, y sé que así como está luchando esta persona, yo también puedo salir, él también puede salir de ahí, como yo lo hice en algún momento. Entonces, la empatía es muy importante a la hora de estudiar temas muy enfocados en la ley.
Exacto. Tienes mucha razón y también, ¿verdad? A lo que también Elena nos comenta, que el que muestra un comportamiento severo e irracional, no demuestra tener la mente de Cristo. Oye, sí. Eso es muy impresionante porque sin duda podrían estar defendiendo la verdad Ujú. sin estar teniendo a Cristo en el corazón. Imagínate. Es casi como lo que hizo la iglesia a lo largo de la historia. Ujú. Esas guerras santas que Sí. trataban de defender más que todo intereses de la iglesia, Ujú. pero sin Cristo. La intención no era predicar a Cristo, era propiamente intereses humanos. Imagínate ese texto también que dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Oye, sí. Entonces se pone a pensar, ¿y qué tal si dentro de nuestra iglesia hay personas así? Entonces uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Uno valorar, uno verse a uno mismo y ver si estamos fallando en algo, ¿verdad? Porque muchas veces lo que tendemos es solo fijarnos en el hermano, en el amigo, y no nos fijamos en nosotros mismos. Correcto. Lo triste de ese texto es que Jesús lo utiliza como un ejemplo. Hay personas que vendrán a Él en el tiempo del fin, cuando Ujú. Cristo venga y le dirán, pero Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros, pero Jesús les dice, alejaos de mí, nunca los conocí. Entonces Ujú. es bastante... Y algo interesante de ese texto, ya que lo estamos mencionando, donde dice hacedores del mal, ¿verdad? Cuando uno va al griego, lo que en realidad dice, ustedes los que no cumplen mi ley. Wow. Entonces, cuando tú escuchas hacedores de maldad, son como, te viene a la mente esas personas malas, esos ladrones, pero ahora no, dice, ustedes los que no guardaron mi ley. Entonces es como que incluso las personas que estaban dentro de la iglesia, a ellos son los que le está hablando. Sí, claro. Es algo muy interesante. Bueno, vamos a la última parte, que es la regla La de regla oro. de oro. Y les sigo con Mateo 7:12, que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y Elena White también nos dice en la página 103, esto es lo que Dios espera de nosotros. Este es el capítulo del cielo, el ambiente de la eternidad. Oye, qué cita más impresionante, me motiva, me alegra. Porque imagínate estar toda la eternidad en un ambiente como ese, donde no haya distinción, no hay egoísmo, no haya nadie peleando por qué casa es más grande, qué árbol es más bonito, ¿no? Sí. Allí la norma es que el servicio y el tratar a los demás con mucha bondad. Y hay algo que me encanta en la misma página 103, que nos dice que abarca el deber hacia todos. Es decir, no solo con los hermanos de la fe, claro, Ujú. es importante, Ujú. más bien, más que importante, es principalmente importante, lo más importante en nuestra vida, tratar a los hermanos como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Exacto. Pero ahora imaginemos a quienes no han oído de Cristo, a quienes el único testimonio, el único sermón que conocerán Ujú. es nuestra vida. Ujú. Si nosotros vamos y somos personas bondadosas, no solo por intereses, sino de corazón, creo que ese sermón puede ser mucho más eficaz que cualquier campaña evangelística. Exacto, y bueno, como mencionábamos que esto va dirigido a la juventud adventista, entonces para ti joven, ¿verdad? Que estás escuchando esto, ponte a pensar si en la escuela, en el momento que estás en el aula, estás en realidad tratando a otra persona bien. Y recordemos que vivimos en una sociedad que aplaude ¿qué? A la vergüenza, Ah, sí. al sarcasmo y al juicio, lastimosamente. Pero el reino de Dios se construye con compasión, perdón y con gracia. Claro que sí. Entonces, sí, bueno, ¿quieres comentar algo más? Bueno, quizás comentar un testimonio de mi vida. Yo Ujú. recuerdo que cuando inicié mis estudios, mi bachillerato en El Salvador, es casi que la secundaria, yo llegué por primera vez a las instalaciones y vi un señor con una ropa bastante desgastada. Parecía un conserje. Yo lo primero que dije, este es el señor que limpia la instalación. Hay que tratarlo bien. Y vine, fui muy cortés, hablé con él, chisteamos un rato. Y de repente me doy cuenta que ese señor, que parecía ser el conserje, realmente era el director de la institución. Y yo dije, wow, ¿cómo es el hombre? Puedo juzgar tu apariencia y decir, bueno, esta persona es tal y tal cosa. Ujú. Pero realmente lo que somos es algo que quizás solo Dios termina de conocer. Entonces hay que tener mucho cuidado
en juzgar, no voy a hacer que digamos algo inapropiado a una persona. Exactamente, No ser sé. siempre bondadosos en cualquier momento y con cualquier persona. Correcto. Bueno, hemos llegado ya a la parte final y agradecemos, ¿verdad? Nuevamente que tú hayas aceptado nuestra invitación, tenerte aquí con nosotros. Igual a ustedes por estar siempre viendo nuestros videos y esperamos, ¿verdad? Que en Jesús nosotros vamos a ser bondadosos, podamos mostrar compasión y podamos ser fieles siempre ante todo, ante Dios. Claro que sí. Esa es la norma. Así es que te esperamos en el próximo episodio de tu podcast Generación Y. Hasta la próxima. Bendiciones.